Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 21. Sea Cristo adorado para siempre. Aleluya. Efesios 4, del 17 al 21, leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso, por tu santa y bendita palabra y por la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Permite que el Espíritu de gracia en nosotros y con nosotros nos ayude a entender, nos ayude a asimilar, nos ayude a internalizar, nos ayude a poner por obra esta enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. Con confianza, Padre, te pedimos, aleluya, agradeciéndote que has tenido a bien hablar a nuestras vidas por tu santa palabra. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Mirando, hay dos frases que yo quiero tocarlas. Dos palabras que quiero tocarlas de ese pasaje de la Escritura. Una se encuentra en el versículo 18, la otra se encuentra en el versículo 19. Pero antes de ir a esas dos frases, yo quisiera hacer un señalamiento de la forma en que el apóstol Pablo nos habla a nosotros, comienza hablándonos en este capítulo 4. Si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 4, Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mire la expresión, yo ruego, les ruego. Él está preso, Pablo está preso, está en Roma, preso. Y desde Roma está escribiendo esta carta, como escribió otras. Dice: yo os ruego que andéis como es digno de la vocación que se os entregó, el llamado que se os dio para que sirvieran al Señor. Hablando de los gentiles, podemos añadirles: yo os ruego que vivan conforme al privilegio que se os dio, porque ustedes no eran pueblo. Ustedes no eran pueblo de Dios. Pero él dice: yo os ruego. Pero en el versículo 17, él dice: yo requiero. Dos cosas diferentes. En una él está rogándoles a los hermanos que anden como es digno del privilegio que se nos ha dado de servir al Señor. Pero en el versículo 17, una vez que ya somos parte del cuerpo, él dice: yo requiero. Eso toma otra dimensión. Está hablando el apóstol, queridos hermanos.
Está hablando el apóstol a los gentiles y él no recibió esa comisión, esa misiva y esa asignación de hombre alguno. Él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Porque lo que Pablo está escribiendo lo recibió, la revelación que Pablo recibió en relación a la salvación y a cómo se vive la salvación, él lo recibió del Señor Jesucristo. No lo recibió de hombre. Él estuvo, después que se convirtió al Señor, estuvo 3 años en Arabia. Si algunos creen que en esos 3 años allá en Arabia, el Señor se le apareció y estuvo con el Señor y el Señor le dio la revelación del Evangelio que hoy nosotros tenemos en las epístolas de Pablo. Por eso él dice, yo requiero. Eso es como cuando usted trabaja para una compañía y el jefe le dice, yo requiero aquí que todo el mundo esté a las -5. Si el trabajo, si se supone que entre a las 7, dice, pues yo requiero que entre a las -10 minutos. Yo quiero ver a todo el mundo a las -10. Y eso es un requerimiento para todo el mundo. Yo le aseguro a usted, hermano, que la gente va a estar allí no a las -10, a las -15. Nosotros prestamos mucha atención. Nosotros, todos los seres humanos, prestamos mucha atención a los requisitos y a los requerimientos que se nos entregan en una dimensión u otra en la vida, en el diario vivir. Aquí quien está requiriendo es el Espíritu Santo. Y dice a través de su siervo el apóstol Pablo, yo requiero en el Señor. Y como él escribe a los gentiles, le dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué él dice a los otros gentiles? Porque él está escribiendo a la iglesia gentil. Él es el apóstol a los gentiles. Pero le dice, yo no quiero que ustedes anden como los otros gentiles, porque ya ustedes no son gentiles, ustedes son iglesia de Jesucristo. Aunque ustedes salieron de los gentiles, les pido que no anden como los otros gentiles, porque ellos andan en las cosas vanas de su mente. Ellos andan conforme su mente les dicta, ya sea por razón de su filosofía, ya sea por razón de sus conocimientos intelectuales, ya sea por razón de su educación, ya sea por razón de su cultura, ya sea por razón de su idiosincrasia, ya sea por razón de lo que aprendieron dentro de su familia, por la razón que sea, para la razón que sea. Andan en cosas vanas. Y dice vanas en contraposición con la vida del creyente. La mente del creyente que es saturada por la palabra, que es saturada por la revelación, que es saturada por la presencia del Señor, que es saturada por la presencia del Espíritu Santo. En relación a la vida del creyente y la mente del creyente, las cosas de los demás gentiles son cosas vanas. Solo está hablando a los gentiles de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo requiero a los creyentes que ya no anden conforme andan los demás gentiles, que andan en la vanidad, las cosas vanas de la mente, y viven conforme a las cosas, especialmente en este tiempo. Especialmente en este tiempo, porque mire que muchas cosas vanas se ve a través de los medios de comunicación. Y yo no sé por qué la gente se envuelve en tanta... ¿Por qué pierde tanto tiempo en tanta cosa, Dios del cielo y de la gloria? Bueno, anyway.
Vamos a concentrarnos nosotros en lo que nos conviene a nosotros. Versículo 18. Vamos a las dos frases que yo quiero utilizar en este tema de hoy. Volviendo a la sensibilidad. Volviendo a la sensibilidad. Tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido ahí es oscuro. Tienen el entendimiento oscuro. En las cosas vanas de su mente hay oscuridad. Y por eso es que vemos tantas cosas vanas, porque hay oscuridad en la mente. No hay luz de Dios, no hay luz del Evangelio, no hay resplandor de la vida de Dios en sus mentes. Lo que tienen en la mente y emplean tiempo en su mente es en cosas vanas. El entendimiento oscuro. Están ajenos. Esa palabra quiero que le presten atención. Están ajenos. Ajenos están una de las palabras que se usa para el significado de esa palabra ajenos es que son enajenados, extranjeros, no participantes, alejados, están ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Yo no quiero que ustedes se envuelvan en las cosas como los otros gentiles que están envueltos en las cosas vanas de su mente, porque ellos tienen el entendimiento oscuro y están alejados de la vida de Dios. Están extranjeros a la vida de Dios. Están enajenados de la vida de Dios. Entonces, yo pregunto, ¿qué tiene una persona que está ajeno de la vida de Dios, que es su forma de pensar foránea a la vida de Dios, extranjero en relación a la vida de Dios, separado de la vida de Dios? ¿Qué tiene esa persona que darme a mí? ¿Por qué yo, en relación a lo que más importancia tiene en la vida natural del ser humano, que es servir a Dios, conocer a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios? Amén. Que eso es lo más importante que un ser humano puede emplear su tiempo en este tiempo que estamos viviendo. Siempre, pero más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. El ser humano debe sacar tiempo para dedicarle a Dios. Conocer a Dios, acercarse a Dios. Lo más importante que el ser humano debe emplear tiempo, acercarse a Dios, aleluya, y conocer a Dios, conocer la vida de Dios. ¿Qué tiene una persona que no conoce a Dios y que está lejos de Dios, que no entiende a Dios, no entiende la revelación de Dios? ¿Qué tiene que esa persona darme a mí? Si yo necesitara medicina, pues voy al médico. Si necesitara comida, voy al supermercado. Si necesito un carro, voy al dealer. Y si necesito un mecánico, voy a donde Frankie. Pero si yo necesito acercarme a Dios y conocer a Dios, ¿qué tiene una persona que está alejado de Dios tiene que darme a mí? Una persona que no busca a Dios, ¿qué tiene que darme a mí? Una persona que está ajeno de la vida de Dios, ¿qué tiene que darme a mí o a usted?
Usted sabe lo que quiere decir ajeno de la vida de Dios. Ya le dije lo que quiere decir ajeno. Es extranjero, alejado, enajenado de la vida de Dios. Pero de la vida de Dios, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decirnos? Es de una persona que está ajeno de cómo se vive en Dios. ¿Cómo se vive en Dios? ¿Cómo se vive en Dios? Solamente los que sirven a Dios saben cómo se vive en Dios. Por eso necesito un médico, por eso necesito medicina, voy a un médico porque él está envuelto en la medicina. Yo no estoy envuelto en la medicina. Solamente hacer un té y echarle limón, y echarle miel, mucha miel. Un té de jengibre. Y eso es todo. Pero de ahí para adelante hay cosas que necesita uno que haya estudiado medicina que me pueda decir. Pero en relación a Dios, en relación a la vida de Dios, en relación a cómo se vive en Dios, solamente la revelación de Dios me dice a mí cómo se vive en Dios. Y uno que vive en Dios y que tiene profundidad en Dios y que tiene acercamiento en Dios, aleluya, que obedece a Dios, que ha crecido en la vida de Dios y ha crecido en relación a su relación con Dios, me puede decir ciertas cosas a mí, ciertos principios. Pero una persona que está lejos de Dios, alejado de Dios, ¿qué me puede decir? ¿Qué tiene que decirle a usted una persona que no conoce a Dios? Escuche bien, yo no estoy hablando de líderes religiosos. Yo no estoy hablando de posiciones de trabajo en el reino. Yo no estoy hablando de lo que nosotros a veces nos llamamos a nosotros mismos. Aunque Dios no nos haya llamado, a veces nos llamamos nosotros mismos. Yo no estoy hablando de lo que nosotros proclamamos, a nosotros mismos nos proclamamos. Yo estoy hablando de una persona que verdaderamente busca de Dios, una persona que conoce al Señor de verdad y que hay evidencia de que esa persona conoce a Dios porque su vivencia dice que esa persona conoce al Señor. Su vivencia en la palabra me dice a mí que esa persona tiene una relación con el Señor. Esa persona yo quiero escucharlo. Esa persona yo quiero oír qué tiene que decirme. Un hijo de Dios, una hija de Dios, consagrado a Dios. Preocupado por su consagración, preocupada por su consagración, preocupada por estar cerca de Dios, pues la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si Dios se acerca a nosotros, yo voy a aprender de cómo se vive en Dios. Pues Pablo está diciendo, él está diciendo en ese versículo, esos otros gentiles están ajenos de cómo se vive en Dios. Filipenses 4:19 dice, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta a ti? Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que te falta? Cuando tú te presentas delante de Dios con sinceridad y tú le dices, Señor, me hace falta esto, me hace falta un par de zapatos, me hace falta, Señor, un bocado de pan, me hace falta, Señor, descansar.
Como me pasó a mí hace poco. Me hace falta descansar, Señor, porque me estaba levantando muy la madrugada y no dormía nada más. Me hace falta descansar. Yo reprendo al diablo. Tú eres un mentiroso, diablo. De cuerpo tiene que descansar. Y cuando reprendí al diablo, apareció que no era el diablo. Bueno, tal vez el diablo se metió, pero era otra cosa. Pero ¿cómo apareció la verdad? Porque cuando tú vas delante del Señor, cuando los hijos de Dios van delante de Dios y le piden un bocado de pan a Dios, ¿usted cree que Dios le va a dar una culebra, una serpiente, una piedra? Nosotros somos malos, queridos hermanos. Pero cuando nuestros hijos nos piden algo, el corazón de padre o de madre se hace una agüita así, y le da a tu hijo lo que te está pidiendo y le da más y te sientas a verlo comer y disfrutar la comida. Y somos malos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero hay otra cosa, queridos hermanos. ¿Es eso lo único que nos hace falta a nosotros? Un bocado de pan, un par de zapatos, ropa, casa, comida. Eso es lo único que nos hace falta. Yo creo que a nosotros nos hace falta otras cosas. Yo creo que a nosotros nos hace falta otras cosas. Nosotros estamos compuestos de espíritu. Y nuestro espíritu no congenia con el pecado. Nuestro espíritu se goza en alabar. Nuestro espíritu se goza en obedecer. Nuestro espíritu se goza en comunión con el Señor. Nuestro espíritu siempre está presto. Nuestro espíritu no le gusta perder el tiempo en otras cosas de la tierra, del mundo. Nuestro espíritu, ¿sabe lo que le gusta? Estar en la presencia del Señor. Si tú le das a tu espíritu lo que Él quiere, tú vas a estar en la presencia del Señor 24 horas al día. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. A la verdad que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre está enferma. ¿Quién dijo esas palabras? Pero nos da a nosotros luz de esa realidad. Nuestro espíritu siempre quiere estar en la presencia. Quiere decir que cuando hay necesidad en tu espíritu te lo deja saber. Tu espíritu te hace sentir una añoranza por la presencia. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas de pan de día y de noche cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Él dijo, el alma mía, pero no era el alma de él, era el espíritu de él. Porque no nos olvidemos que el concepto de dicotomía en el ser humano viene del Antiguo Testamento, solamente alma y cuerpo. El concepto de tres partes en el ser humano es Pablo quien lo saca a la luz. Primera Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero David no entendía eso, a la profundidad que Pablo le entendía y que nosotros lo entendemos hoy. Ese anhelo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo en las corrientes de las aguas hacía dos cosas. El ciervo en las corrientes de las aguas podía perder el olfato del predador que lo estaba buscando. En las aguas podía perder las pisadas de ese que lo estaba buscando. Pero hay otra cosa que el ciervo consigue en las aguas: sacia su sed. Sacia su sed. La sed de nuestro espíritu solamente Dios la puede dar. Y a veces nosotros tenemos esa necesidad de estar en la presencia del Señor.
Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado eso, pero sí, a mí me ha pasado y me pasa. Cuando yo quiero estar en la presencia del Señor, no quiero que nadie me moleste. Quiero estar solamente con el Señor, hablar con el Señor, sentir su presencia. Sentir su presencia, sentir un abrazo del Señor, sentir su voz que me habla, sentir al Espíritu de gracia que hace algo dentro de mí que nadie lo puede hacer, pero Él sí lo puede hacer. Y sentir sus manos trabajando dentro de mí, como solo Él lo puede hacer. Eso es una necesidad del creyente, del Hijo de Dios, del Espíritu del Hijo de Dios. No simplemente estamos hablando de zapato y comida, y carro y casa. Hay otras necesidades que son más importantes. Son más importantes. Por eso Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Porque Jesucristo pagó un precio para que Dios pueda hacer eso con sus hijos. Antes no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el problema del pecado estaba en el medio, pero Cristo sacó del medio el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se quita el pecado del mundo, aleluya, Cristo dijo, consumado es, y Dios mismo, no sé cómo lo hizo, pero rasgó el velo del templo de arriba para abajo, lo rasgó. Era como que Dios estaba deseoso de avanzar, de sacar ese velo de ahí. Aleluya. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La vida de Dios se puede experimentar en todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida nosotros podemos experimentar la vida de Dios. Les hablo de que podemos experimentar la vida de Dios en nuestro espíritu, pero hay otra parte de nuestro ser que se llama alma, donde se encuentra nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es esa parte de nuestro ser con la cual nosotros nos identificamos con el mundo natural que nos rodea y conocemos del mundo natural que nos rodea por el alma que tenemos. Quiere decir que nos alimentamos, tomamos información del mundo que nos rodea por el alma que tenemos. Y podemos expresar hacia el mundo que nos rodea la vida que está en nosotros, por el alma. Por el alma. Pero el alma no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces necesita un espíritu. Ese ser que tiene alma necesita un espíritu que solo anhela y desea y siempre está dispuesto a tener comunión con el Señor. Cuando ese espíritu tiene comunión con Dios y ese espíritu tiene al Espíritu Santo viviendo dentro, cuando va a expresar la vida de Dios, lo hace a través del alma. A través del alma. Nosotros tenemos una necesidad en nuestras almas. Porque es precisamente en nuestras almas donde está la mente. Y es en la mente, como dijo el apóstol Pablo, ellos están ajenos, enajenados, alejados de la vida de Dios. El entendimiento de ellos está entenebrecido. El entendimiento, ¿dónde está el entendimiento? ¿De qué nos habla la palabra entendimiento? De mente. Está oscuro. Están ajenos de Dios. ¿Por qué el entendimiento está oscuro y están ajenos de Dios? O ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Quiere decir que el alma nuestra, a través de, o en la mente y en las emociones y en la voluntad nuestra, esa parte de nuestro ser puede estar en una oscuridad, en una ignorancia de la vida de Dios. Si nosotros no nos aseguramos, estoy hablando ahora de nosotros los cristianos, si nosotros los cristianos no nos aseguramos que por así decirlo,
obligamos o forzamos a nuestra alma a envolverse en la vida de Dios. Pablo decía precisamente que él obligaba a su carne, prácticamente la arrastraba, para que él, después de haber sido heraldo para mucha gente, no viniera a ser eliminado. Él mismo arrastraba a esa alma. Y él es un ejemplo, un modelo que nos da el apóstol San Pablo en su expresión personal, para que nosotros aprendamos de que si nosotros no nos obligamos, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no somos conscientes de esta lucha, de esta batalla, de esta guerra y hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra alma va a determinar la dinámica espiritual en la vida natural. Y no se supone que sea nuestra alma la que dicte la dinámica en la vida natural, sino que sea la nueva criatura, el hombre interior. Y el hombre interior no es otra cosa que simplemente ese espíritu humano que ahora es morada del Espíritu Santo, que ha sido hecho libre por la sangre de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en él. Ahora esa es la nueva criatura. Esa nueva criatura crece, puede crecer, hermanos, a unas dimensiones inimaginables para muchos, pero Dios quiere que crezcamos a esas dimensiones, porque creciendo esas dimensiones es que simplemente vamos a poder decirle y dictarle a nuestra alma cómo se va a vivir la vida natural. ¿Cómo se va a vivir la vida natural? Para poder vivir la vida natural en esas dimensiones, no se puede estar ajeno. No se puede estar ajeno a la vida de Dios. Hay que entender que mi Dios suplirá todo lo que me falta a mí conforme a sus riquezas en glorias en Cristo. Y vuelvo y le repito, Pablo meramente me está hablando de cosas naturales, de dinero y comida y zapatos y cosas. Hay otras cosas que son más importantes. Cosas que son más importantes, porque el mundo está lleno de comida y lleno de... Aquí en América del Norte, lo más que hay, aquí se pierde la comida. La comida que se pierde aquí da y sobra para alimentar todo este hemisferio. Todo este hemisferio. De la comida que se pierde. Así que no estamos realmente hablando de comida, estamos hablando de cosas más importantes que la comida. Y que no es que la comida no sea importante, la comida es buena, la comida es sabrosa, es importante. Amén. Un buen un mangucito con, ¿verdad? A Mateo. Un bacalao. Con una ensalada de bacalao. Eso es importante, hermano. Eso no es. Pero hay cosas que son más importantes. Porque estamos hablando de la vida de Dios. Gloria sea el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. En Colosenses, ya ahorita voy a leer ese texto, pero se lo adelanto. Pablo dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué dice la Escritura que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones? Porque si la paz de Dios no gobierna en nuestros corazones, otra cosa va a gobernar.
Si no hay paz que nos gobierne, que nos dicte, que nos guíe, que nos enseñe, que nos domine, aleluya, hay otra cosa que va a gobernar. La falta de paz, el temor. Y otras expresiones de la naturaleza humana caída nos van a gobernar. Pero cuando hay paz de Dios en nosotros. No importa la tormenta, hermanos. No importa los ataques del enemigo. No importa que el diablo ruja como si fuera un león. No importa. Cuando hay paz de Dios en nuestros corazones y nos gobierna, nosotros siempre vamos a ir a Dios. Nosotros vamos a discernir qué es lo que está pasando y vamos a discernir de dónde viene la tormenta y siempre vamos a ir a Dios. Porque la vida de Dios es la que debe gobernar en nosotros y la paz de Dios es parte de la vida de Dios en nosotros, no otra cosa. Entonces la Escritura nos está enseñando a nosotros que cómo conocer la vida de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Hermanos, son pasajes de la Escritura que nos dicen a nosotros cuál es el pensamiento y cuál es la expresión de una persona que conoce a Dios. Una persona que entiende de la vida de Dios. Como dijo Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada aquí en la tierra. Eso lo dice solamente una persona que conoce a Dios, que tiene vida de Dios, que entiende lo que es vivir cerca del Señor, entiende y lo vive. No solamente lo entiende intelectualmente, sino que lo vive. Eso solamente una persona que tiene esa relación con el Señor lo puede vivir, que es consciente de la vida de Dios. Los gentiles que no conocen al Señor, Pablo dice, están ajenos de la vida de Dios. Una persona que no conoce al Señor no puede decir esas palabras que dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no quiero nada en la tierra. Entonces, si una persona que no conoce al Señor y no tiene relación con el Señor, no puede decir esas palabras, ¿para qué yo voy a oír una persona así? Estoy hablando en relación a las cosas espirituales, en relación a la vida de Dios, en relación a mi bienestar espiritual, ¿para qué yo voy a prestarle atención a una persona así? Pablo en versículo 18 dice, entonces, teniendo esos gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia de conocer. Ignoran a Dios y ignoran la forma como se vive en Dios. Ignorar cómo se vive en Dios, eso los hace estar ajenos de la vida de Dios. ¿Y qué los llevó a esa ignorancia? ¿Qué los llevó a esa condición? Dice Pablo, por la dureza de su corazón. La palabra dureza ahí, en el original, cuando usted la mira, encuentra por la terquedad. Mire que hay gente que son tercas. Caramba, todos nosotros tenemos un nivel de terquedad. A veces nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, pues yo puedo hacerlo de esta forma y yo creo que este es mejor. Y tenemos cierta expresión de ser un poquito terco, pero en cuanto a las cosas de Dios, nosotros no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos ese lujo, queridos hermanos. Debemos prestar atención a la Escritura, prestar atención a la revelación de Dios y no ser terco. Pero el hombre y la mujer que no sirven al Señor, que no conocen a Dios, que no tienen relación con el Señor, y los que se alejan de Dios,
aunque sirvieron tal vez al Señor un tiempo, pero si se alejaron de Dios, una persona que se aleja del Señor se pone terco, dureza de corazón. No importa cuánto hizo en el Señor, cuánto sirvió en el Señor, en qué funciones servía. Si se alejó del Señor, se alejó de la dinámica de Dios, se alejó de las dinámicas de acercarse al Señor, esa persona se convierte en un terco, una terca, duro de corazón. Y cuando una persona se convierte en un terco, que es duro de corazón, el versículo 19 dice, los cuales después que perdieron, quiere decir que esa actitud, la actitud de la persona de estar ajeno de la vida de Dios, porque no quisieron empaparse de la revelación de Dios, porque no quisieron obedecer a Dios, porque no quisieron simplemente por fe aceptar la revelación de Dios, viene ignorancia y la ignorancia trae terquedad de corazón. Y la terquedad de corazón, al recibir esa condición de ser tercos de corazón, pierden, dice el versículo 19, pierden la sensibilidad. Entonces, al perder la sensibilidad, queridos hermanos, se vuelven apáticos. Una persona insensible, y estoy hablando en términos y en la dimensión espiritual. Olvidémonos por un momentito de lo que nosotros vemos diariamente en la calle, en el trabajo, en los medios de comunicación. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Una persona, inclusive una persona que sirvió al Señor, se puede convertir en un insensible, pierde la sensibilidad, se pone apático. Y la apatía es impasibilidad del ánimo. Dice el diccionario de palabras originales del Nuevo Testamento de Strong, que apatía es dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Indolencia es que no se conmueve, no se afecta. Impasibilidad es incapaz de padecer o sentir, es indiferente, es imperturbable. El problema de la apatía le sucede a las personas que se hacen insensibles. Se hacen insensibles. ¿Cómo una persona se puede hacer insensible? La dureza del corazón. ¿Cómo se puede poner una persona dureza del corazón? La ignorancia. Ignorancia que a la vida de Dios. Cuando uno no presta atención a lo que la Biblia nos dice a nosotros relacionado a la vida de Dios o cómo se vive en Dios, y uno no presta atención, esa persona está muy propenso a que su entendimiento se oscurezca, que entre en ignorancia, que entre en dureza de corazón, que entre en insensibilidad o apatía. La insensibilidad produce apatía, la apatía produce insensibilidad. Hermanos, eso se puede ver en una persona. Eso yo lo veo desde que yo sirvo al Señor, estoy viendo eso. ¿Por qué es que una persona por qué una persona deja de servir al Señor? ¿Por qué es que una persona deja de tener expresiones de fe? ¿Por qué es que una persona
Deja de envolverse en la dinámica de alabanza, el culto al Señor. Porque es que una persona, aunque tenga dones, Dios le dio dones, de repente usted ve que esa persona deja de expresar esos dones. Esa persona se ha vuelto insensible, apático o apática a las cosas de Dios. Y por supuesto, eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede de la noche a la mañana. Mire la progresión. Desde el versículo 17, usted ve la progresión. Por eso Pablo dice, yo requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué? Número 1, andan en las cosas vanas de su mente. 2, ellos tienen el entendimiento, la mente entenebrecida, oscura. ¿Por qué? Porque están ajenos, no le prestan atención a la vida de Dios. ¿Qué sucede cuando no se le presta atención a la vida de Dios? Se convierten en ignorantes, dejan de conocer, dejan de saber. ¿Y cuál es el resultado de conocer y practicar? Es la dureza del corazón. ¿Y cuál es el resultado de la dureza del corazón? La insensibilidad o la apatía. Es una progresión. No sucede de la noche a la mañana. Quiere decir que usted como cristiano debe prestar atención a usted mismo. Una vez me viene a la mente un muchacho que miembro de la iglesia donde yo pastoreaba. Ese muchacho una vez los líderes comenzamos a verlo que de una inconsistencia en precisamente esa dinámica de las disciplinas que el Señor nos ha dejado a nosotros para que mantengamos la vida de Dios. Son unas disciplinas prácticas, como lo es la alabanza, la oración, el congregarse, participar. Esas cosas mantienen vivo, activo a la persona, especialmente la oración. Hasta que un día yo lo oigo, porque lo veía que se arrodillaba a orar y se quedaba dormido en la oración. Y un día lo oigo decir que qué bueno es quedarse dormido de rodillas. Una vez yo estaba orando y estaba tan cansado, estaba tan cansado, que estaba orando y de repente me doy cuenta que yo estaba diciendo, Señor, tú eres digno de misericordia. Yo tan pronto me di cuenta de lo que dije, me levanté de la rodilla y comencé a caminar. Señor, perdóname, yo acabo de decir una loquera y ayúdame, estoy cansado. Pero si uno, hermanos queridos, si uno se da cuenta de esas cosas, este cuerpo se cansa. Nosotros no somos super dupers. Se cansa el cuerpo. Pero es el cuerpo el que se cansa. El espíritu tuyo no se cansa. El espíritu tuyo siempre está dispuesto. Sí, y nosotros tenemos el privilegio que podemos orar de rodillas, que podemos orar sentados, que podemos orar caminando, que podemos orar de la forma que nos mantenga activos y vivos y respirando, porque durmiendo podemos orar. Si se das cuenta de esa realidad, hermanos queridos, date cuenta de que cuando tú estás cansado o cansada, la intención es hacerle caso a lo que el cuerpo nos está diciendo. Y abandonamos esa dinámica de oración, de estar en la presencia del Señor, porque no podemos concentrarnos, Hermanos, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hermanos queridos, nosotros debemos, ¿sabe lo que dice el apóstol Pedro? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo puedo someterme a Dios y resistir al diablo y el diablo se va, ¿puedo yo someterme a Dios y resistir la carne y la carne deja de controlarme? ¿Sí o no? ¿Qué dice la lógica? ¿Qué dicta la lógica? Si el diablo se va cuando yo me someto a Dios y lo resisto, esta carne también tiene que sujetarse a mi espíritu. Entonces, cuando yo estoy cansado y noto que como que no puedo concentrarme en la oración como yo quiero, pues me levanto. Y si tengo que hacer un café bien cargado, lo hago. Un cafecito bien cargado, hago el café mientras estoy alabando al Señor, hago ese café, me tomo el café, pero no voy a dejar de orar.
No voy a dejar de orar. A la hora que sea, que yo tengo que orar, no voy a dejar de orar porque me sienta cansado. No voy a permitir que me venza esa carne, este cuerpo, esta alma, porque yo tengo una necesidad. ¿Y cuándo es que nosotros podemos hacer eso? Cuando no perdemos la sensibilidad. Cuando perdemos la sensibilidad, la carne te dice, vete, acuéstate. Y ahí vamos como un corderito. Y perdemos la bendición. ¿Y se sabe lo que sucede, queridos hermanos? Cuando nosotros hacemos eso, que hay demonios que el diablo ha asignado a ti precisamente para ver tu dinámica. Cuando se den cuenta de eso, vuelven y lo van a repetir otra vez. Y yo no estoy elogiando ni alabando a los demonios. Yo estoy diciendo cómo es que funciona mi enemigo. Nosotros debemos conocer cómo funciona nuestro enemigo. Los demonios te van a seguir a ti, a tu casa. Tú sales de tu casa y los demonios te van a seguir donde vas y cuando regresas te van a seguir a tu casa para tratar de impedir la expresión de tu espíritu y que haya expresión de tu naturaleza humana caída. Y ellos son consistentes. Y si nosotros perdemos la sensibilidad y no nos damos cuenta de eso, va a llegar un momento en que van a lograr su objetivo. Entonces, Pablo nos dice a nosotros, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hoy no voy a regresar a la palabra sensibilidad, el domingo que viene regresamos, porque eso nos va a llevar a otras cosas y hoy no tenemos tiempo para entrar en eso. Pero, hermanos queridos, cuando Pablo nos dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a... ¿Ven la secuencia? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hermanos queridos, nosotros debemos estar pendientes. Aquí en este contexto del que estamos hablando hoy, debemos estar pendientes de dos cosas. No asegurarnos que nosotros no llegamos a la ignorancia de cómo se vive en Dios. Nosotros debemos ser conscientes cómo es que se vive en Dios. Cómo yo participo de Dios, de la vida de Dios. Porque Dios no es un objeto, Dios no es un ídolo, Dios no es una ideología, Dios no es una filosofía, Dios es una persona. Dios es una persona. En Dios, es más, en Dios hay 3 personas. Y con las 3 personas de Dios, nosotros los hijos podemos tener relación con ellos, tenemos comunicación con ellos. Porque en la oración nosotros vamos al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, toma esa oración porque la interpreta aún nuestros gemidos, la interpreta y se lo lleva al Padre. Y el Padre nos habla a nosotros o le dice al Espíritu Santo qué decirnos a nosotros. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ministra la revelación de Dios, nos da el rema de Dios. Aleluya. Y si tiene que decirnos una palabra, nos da una palabra dulce. Si tiene que darnos un abrazo, nos da un abrazo. Si tiene que ministrarnos bien adentro, nos ministra bien adentro. Que solamente usted y Él van a entender eso. En la relación tuya con el Señor, solo tú vas a entender cómo Dios te va a hablar a ti. Y tú vas a decir, Dios me está diciendo algo. Porque en esa relación íntima con Dios, nadie se mete. Eso nadie lo entiende. Eso lo entiende solamente tú y Dios, el Espíritu Santo. Cómo es que Dios te habla, cómo es que Dios te ministra. Pero tú no puedes estar ajeno de la vida de Dios. Te haces ajeno de la vida de Dios y te pierdes ese privilegio. No puedes ser ajeno de cómo se vive en Dios. Mire, hermanos. Yo le había escrito por texto, había llamado
le había dejado un mensaje de voz, mensaje escrito y había llamado a un hermano, amigo. Y no había contestado. Y yo dije, ¿qué habrá pasado con fulano? ¿Qué habrá pasado con fulano? ¿Qué habrá pasado? Yo pensaba, ¿qué habrá pasado con fulano? Usted sabe que las información negativa corre más fácil que la información positiva. Las dos pueden usar el mismo medio de correr, pero por causa de la naturaleza humana caída, la información negativa corre más fácil que la información positiva. Y yo dije, tal vez le llegó alguna información negativa del negro y no quiere hablar conmigo. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo fui donde el Señor. Le dije al Señor, lo he llamado, le he escrito, le he dado un mensaje, no me dice nada, yo no voy a decir nada más. Eso está en tus manos. Cuando yo hice esa oración, a los pocos días me llamó. Me dejó un texto. Y yo rápido le escribí, le dije, te voy a escribir en estos días, te voy a escribir. En estos días te voy a llamar. ¿A qué hora es mejor para que yo te llame? Y me dijo, de tal hora en adelante es mejor llamar. Quiere decir que ya él sabe que lo voy a llamar. ¿Por qué le cuento esto? Estoy hablando que nosotros no podemos estar ajenos de cómo se vive en Dios. Yo no fui donde absolutamente a nadie a decirle lo que yo le dije al Señor. Yo se lo dije al Señor. Tal vez le llegó una información negativa del negro, tal vez no quiere comunicarse, tal vez algo le pasó, pero eso está en tus manos, Señor. Pero quisiera hablar con él. Entonces, escribí, firmé la carta. A los pocos días me llamó. Hermano, Señor, está envuelto el Señor en nuestras vidas. ¿Sabe el Señor lo que pensamos? La Biblia dice que antes de que demos la palabra, ya Él sabe lo que pensamos. ¿Sabe el Señor nuestra necesidad? Porque eso me puso un poquito triste a mí. ¿Por qué el hermano no quiere? Pero yo no voy donde nadie con estas situaciones. Yo voy donde uno que se me presentó a mí como mi amigo. Él me dijo, yo quiero ser tu amigo. Antes de convertirme me dijo, yo quiero ser tu amigo. Y ha sido mi amigo por 40 y... ¿cuántos años tú tienes? Ha sido mi amigo por todo ese tiempo. ¿Me estás entendiendo? Yo no voy a otro lugar que no sea mi Señor con lo que pase por dentro de mí. Primero voy donde el Señor. Y el Señor, como hay vida de Dios, lo que estoy hablando es que no podemos estar ajenos de la vida de Dios. A estar ajeno de la vida de Dios, la secuencia de lo que sucede es que entramos luego en una insensibilidad en relación a la vida de Dios. Y la insensibilidad de cómo Dios habla con nosotros y trata con nosotros y cómo nos guía y cómo Él opera y cómo abre, es que se endurece nuestro corazón. Hay apatía, entonces, ¿cuál es el resultado? Nos entregamos a. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere evitar de nosotros. Hermanos, nadie te puede conocer a ti mejor de lo que tú debes conocerte.
Se lo voy a repetir otra vez. Nadie debe conocerte a ti mejor de lo que tú debes conocerte. Yo no me conozco a mí mejor que lo que me conoce el Señor, pero nadie me conoce a mí mejor que yo mismo. Solamente Él me conoce a mí mejor que yo. Él sí me conoce a mí mejor que yo. Y me lo ha mostrado muchas veces de cómo Él me conoce a mí. Muchas veces. Por eso es que yo voy con confianza delante del Señor y le digo lo que quiero, lo que necesito, lo que está pasando, cómo me siento, lo que quisiera, el anhelo mío. Mira, yo podía darle otro ejemplo más, otro testimonio más, pero no se lo voy a dar hoy, se lo voy a dar otro día. Porque es que el Señor, cuando usted tiene una relación con el Señor y usted no está ignorante ni ajeno de cómo funciona la vida de Dios, usted va a ir donde el Señor y usted va a esperar en el Señor. Usted va a esperar en Él. No va a tomar decisiones en base a cómo se siente, o base a lo que oye, base a lo que ve, base a lo que su naturaleza humana le está dictando. No, espera en el Señor. Espera en el Señor. Llévaselo a Dios y deja que Dios bregue con eso. Porque si Dios no puede bregar con eso, ¿quién va a bregar? Y si el único que puede bregar es Dios, entonces ¿para qué estamos atribulados si el único que puede bregar con eso es el Señor? Llévaselo a Dios y espera en Él. Él sabe hacer las cosas en su tiempo, en su momento, de su forma, de la mejor forma, de la forma que mejor me conviene a mí. Él sabe hacer las cosas de la forma que mejor me conviene a mí. ¿Por qué? Porque Él me conoce a mí. Él le conoce a usted. Nadie te conoce a ti como te conoce el Señor. Él sabe qué es lo que Él va a hacer que te traiga satisfacción a tu espíritu, a tu fe, inclusive a tus emociones. Te va a dar gozo, te va a dar alegría, te va a dar satisfacción, te va a dar paz, templanza, aplome, porque simplemente has decidido esperar en Dios y Dios te va a ministrar. Estamos hablando de no perder la sensibilidad. Y si se pierde la sensibilidad, ¿cómo recuperarla? Pero lo dejamos para la próxima. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Altísimo, por tu bondad, tu amor, tu gracia. Aleluya. Tú eres dulce. Más dulce que la miel, la que destila el panal. Tu palabra, Altísimo Dios, nos edifica, nos consuela, nos moldea, nos prepara, nos hace conforme a tu diseño. Soberano Dios, gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos conoces y siempre nos alcanzas. Siempre nos alcanzas. Oh Altísimo Dios, en nuestro caminar nos alcanzas. Aleluya. Ayúdanos, Altísimo Dios, a mirarnos a nosotros mismos y a mirar también tu palabra que tiene solución para nosotros. Tiene solución. Tu palabra es la solución para nosotros, pero también tiene solución para esas circunstancias de la vida, para esas experiencias en la vida. Tu palabra tiene solución. Aleluya. Ayúdanos a no ignorar tu palabra, porque en tu palabra vamos a conocer cómo se vive la vida en Dios y cómo se experimenta la vida de Dios y cómo se disfruta la vida de Dios, aún en esas áreas que para nosotros están escondidas. El Espíritu Santo
el Espíritu Santo en su gracia, en su misericordia, nos deja ver esas áreas en nosotros, para que nosotros las entendamos y simplemente las rindamos a la voluntad tuya y de tu santa palabra. Padre bueno, Padre dulce, Dios de misericordia, gracias por la victoria, por la bendición, por tu obra poderosa. Gracias porque a tu iglesia nos dices que vienes pronto por nosotros. Gracias porque nos inquietas y nos dejas saber que algo está por acontecer grande, de una magnitud incomprensible para la raza humana. Altísimo Dios Todopoderoso, y en todas partes del mundo tus siervos, tus hijos, reciben ese testimonio de tu Santo Espíritu, para que nos preparemos, para que no nos alejemos de la vida de Dios, para que no seamos ignorantes de la vida de Dios, sino que nos acerquemos y busquemos la sensibilidad de espíritu, e incluso la sensibilidad de nuestra alma, para enseñarle a nuestra alma a sujetarse a la obra de tu Espíritu en nuestro espíritu. Padre, con confianza pedimos, tú que nos conoces y nos entiendes, gracias. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Dios Todopoderoso, queremos aprovechar este momento que estamos en tu presencia, pedirte por Adán y Alma que salen de algunos días de vacaciones a ver la familia. Pedimos que seas con ellos, que tú designes tus ángeles a guardarles, que sea un viaje próspero de ida, de estadía y de regreso, disfrutando con sus padres allá en México y en la frontera. Porque tú eres bueno, porque tú conoces y porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, pedimos con confianza. Y te damos gracias, buen Dios Todopoderoso, por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén.